Bien, entonces esta es una mañana muy productiva. He estado escuchando a los anteriores ponentes. Se ha tratado básicamente sobre lo que es la enfermedad renal, cuáles son sus patologías y cómo nos va alterando nuestro sistema renal a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sabemos que aproximadamente a partir de los 40 años en adelante, esta función renal se va disminuyendo paulatinamente año a año. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como enfermeras? El de poder nosotros el lentecer una vez que ha sido detectada la enfermedad renal en los pacientes. Y básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es eh, tratar de prevenir. Esa es la función principal que tenemos como enfermeras, de prevenir la presentación de la enfermedad renal. Para eso existen muchos programas de salud con los que contamos a nivel nacional que se han implementado hace muchos años, tanto en el área de salud como en lo que es MINSA. Bueno, ya aquí me presentaron. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener presente es sobre todo la importancia que va a jugar el rol de nosotros como profesionales de salud, especialmente las enfermeras que estamos dedicadas al área de nefrología, cómo va a ser nuestra intervención en cuanto a lo que es la terapia de reemplazo renal. Por ejemplo, en el área donde yo me desempeño, que es el Hospital Rebagliati, nosotros contamos con un consultorio que está a cargo de una enfermera, la cual detecta y recibe a los pacientes que están en estadio 3B, es decir, aquellos pacientes a los cuales tenemos que evitar que estos pacientes lleguen a lo que nosotros llamamos el uso de las terapias de reemplazo renal, como son la diálisis, hemodiálisis o el mismo trasplante renal. En esa área o en ese consultorio se han derivado ya aquellos pacientes con un filtrado glomerular en el cual está enlenteciendo esta función. Entonces queremos evitar a toda costa que el paciente tenga que pasar a lo que es la diálisis, esta que puede ser a través de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Entonces, lo que vamos a ver es, en coordinación con la parte médica, asesorar primeramente al paciente sobre qué tipo de terapia de reemplazo renal va a requerir este paciente. Para ello, tanto el médico como nosotros vamos a orientar al paciente sobre la decisión, sobre todo estos pacientes que están en estadio 3B, tenemos que hacer que el paciente durante el proceso que le queda de llegar al estadio 4 y el estadio 5, quiero que el paciente se enlentezca y su enfermedad renal de tal forma que tenga una mayor longevidad y evitar que se le coloquen accesos vasculares, ¿no? Como lo ha antecedido la colega en la cual está presentando todos los tipos de accesos vasculares que tenemos, que son los catéteres, tanto de uso temporal como de larga permanencia, las fístulas arteriovenosas y también lo que es el catéter TENCO para la diálisis peritoneal. Bien, entonces, avanzamos en cuanto a lo que nosotros le mencionaba sobre qué elección de la modalidad.
Al paciente, como les mencionaba, que existe un consultorio, al paciente se le brinda educación. Y esto también tiene una gran influencia en cuanto a la anatomía que presenta nuestro paciente. Por ejemplo, si es un paciente que es de con una calidad de acceso venoso difícil que no va a servir para que se le pueda colocar una fístula arteriovenosa en la cual se une una arteria con una vena produciéndose un shunt. Entonces este paciente no sería candidato para que siga en el programa de hemodiálisis. Mientras también en el caso de pacientes que optan por la diálisis peritoneal, si tienen un peritoneo que no es adecuado fisiológicamente, entonces que hayan tenido múltiples operaciones o el peritoneo no es de una buena calidad, tampoco podría contemplarse un candidato para colocarse un catéter Tenco. Igualmente, lo que tratamos nosotros en mi área, sobre todo que es trasplante renal, tratar de que el paciente entre a lo que es el esquema de preparación para que su familiar, en este caso se le llama potencial donante vivo relacionado o entre al esquema como de lista de espera para recibir un, eh, un órgano de un donante cadavérico. Entonces son las tres alternativas por las cuales nosotros le indicamos al paciente en conjunto con la parte médica para que él pueda elegir y de acuerdo a su situación y a su condición crítica que pueda presentar, el paciente pueda optar por la hemodiálisis, como podemos visualizar acá, la diálisis peritoneal o el trasplante renal, ¿no? Entonces, es ahí donde jugamos un rol importante en lo que es la educación y asesoramiento que vamos a brindar a cada uno de nuestros pacientes. Reitero, viendo la calidad de que presenta anatómicamente, fisiológicamente y también no sin tener en cuenta también en la parte de educación o alfabetización que tiene nuestro paciente. Porque, por ejemplo, igualmente de la situación geográfica donde él se encuentre. Tenemos que recordar que pacientes que requieren hemodiálisis no se encuentran en todos los lugares de nuestro país. Tenemos pues una diversidad geográfica y tratamos de que aquellos pacientes que vienen del interior o, por ejemplo, a veces de la parte de la selva, donde solamente tenemos, por ejemplo, máquinas de hemodiálisis como en Iquitos, ¿no? No tienen acceso a poderse dializar. Entonces, hay pacientes a los cuales también tenemos que orientarlos y ver que ellos opten por lo que es una diálisis peritoneal que lo pueden realizar en casa, donde vamos a continuación detallar cuáles son las condiciones que este paciente va a tener con el apoyo de la familia. Recordemos que la enfermedad renal no solamente es en nuestro país, sino es un problema de salud pública a nivel mundial. Cada vez se está incrementando el porcentaje de pacientes que están con una falla renal crónica. Empiezan con una falla aguda, esta se extiende a una falla crónica y por lo tanto nosotros reitero, como personal de salud, desde el nivel en que nos encontremos, tenemos que ser el ente que detecte
precozmente que este paciente está presentando un problema renal. Se realizan campañas a nivel nacional en las cuales pues aplicamos todos los marcadores para poder detectar a un paciente que está con una insuficiencia renal. Y como los hemos ido viendo a lo largo de las ponencias, ¿cuál es nuestra función? Es de detectar precozmente. No solo eso, tenemos que prevenir, que promocionar, sobre todo en las escuelas o a nivel del pregrado, difundir la promoción y prevención de enfermedades renales. Esa es una de las acciones en las cuales nosotros tenemos que intervenir como personal de salud. Tenemos que tener en cuenta la calidad de vida en la que estamos avanzando, en la cual a veces por el uso de la tecnología, muchas veces nuestros pacientes están en estados sedentarios, horas en las computadoras o el tipo de alimentación que llevan a casa, sobre todo los preescolares y escolares, porque se les mandan loncheras de mala calidad y entonces eso contribuye a que haya problemas del tipo de obesidad temprana en pacientes pediátricos, problemas de dislipidemias, problemas de hipertensión arterial y de diabetes del tipo 2, que todos sabemos que son pues factores que van a desencadenar en una enfermedad renal. Bien, entonces, como les mencionaba, tenemos que tener en cuenta cuáles son las intervenciones de la enfermera de acuerdo a la terapia de reemplazo renal que se opta por el paciente. Si es antes de la terapia, nosotros tenemos que hacer una valoración del paciente, hacer un análisis cefalocaudal, cómo está, hacer la revisión de la historia clínica, sus antecedentes que presenta el paciente, y eso nos ayuda ahora con la visualización que tenemos de la historia electrónica, ¿no? Donde podemos nosotros visualizar, por ejemplo, un paciente que radica en Arequipa, un paciente que radica en Iquitos o digamos en Huancayo, por el sistema de salud que nosotros tenemos conectado, entonces podemos ingresar con el DNI y podemos saber los antecedentes de ese paciente y poder realizar una valoración adecuada. También tenemos que brindar una educación al paciente y familia, importantísimo, sobre todo si tenemos pacientes pediátricos o tenemos pacientes dependientes o pacientes adultos mayores, ¿no? Que generalmente últimamente se han incrementado los pacientes que estamos teniendo, por ejemplo, en el servicio, que están mayores de 70 años, los cuales que aparentemente vienen por un dolor precordial. Sin embargo, cuando se completan los estudios, el paciente ya está cursando con un cuadro de hipercalemia, que muchas veces es necesario instalarle de emergencia un catéter venoso central de alto flujo temporal, ¿no? Para salvar la vida de esos pacientes. Entonces reitero, importantísimo la educación que se le va a brindar al paciente y familia, cómo va a ser ese proceso de acuerdo a lo que se ha optado, sea un paciente que va a estar en hemodiálisis o diálisis peritoneal. Les hablaba sobre la parte geográfica. ¿Por qué? Porque hay pacientes que están en edad son el sostén de la familia, y entonces esos pacientes que optan por una diálisis peritoneal, ellos pues van a realizarse en casa esta diálisis
a domicilio, ¿no? Y en el cual nosotros vamos a irles educando durante todo su proceso. Y geográficamente les mencionaba porque ellos están, por decir, en una parte del interior del país donde no tienen acceso para tener una hemodiálisis de apoyo. Entonces, en esos casos también tenemos que considerar muchos factores de estos pacientes. La preparación física, como les decía, si es un paciente que va a optar por la terapia de hemodiálisis, pues se hace un estudio, primeramente se le hace ecografías, se hace un estudio anatomofisiológico y ver, en este caso lo realiza el cirujano cardiovascular, el que va a ver la posibilidad si el paciente es un candidato para una fístula arteriovenosa, ¿no? O si es un candidato para colocarle un catéter temporal o posteriormente un catéter de larga permanencia o en muchos casos también un injerto, ¿no? Dentro de ellos muchas veces tenemos pacientes que están a veces hasta 13, 15 años con un catéter venoso central de alto flujo, pero que lo único que les queda, por ejemplo, es el catéter el catéter transhepático, que es un catéter de valiosísimo para salvar la vida del paciente. Entonces, luego de hacer una preparación física, luego tenemos que tener una preparación psicológica. Los pacientes con enfermedad renal, pues son pacientes que tienen una psicología bastante versátil, por así decirlo, porque son pacientes que llevan mucha carga. Son pacientes muchas veces que cuando les dan el diagnóstico entran en un cuadro de depresión o son pacientes que a veces son sometidos a pérdidas del trabajo o muchas veces también abandono familiar, lo que mayormente nosotros vemos. Entonces, por eso es importante acá el trabajo multidisciplinario con el apoyo tanto de no solo el médico nefrólogo, el cirujano vascular, la enfermera especialista, sino también de la licenciada en nutrición, la licenciada en psicología y la licenciada en servicio social, ¿no? Es todo el equipo multidisciplinario que interviene en estos pacientes. Y eso hablando, si me refiero a lo que es diálisis, hablando en cuanto a hemodiálisis o diálisis peritoneal. Igualmente tenemos que aplicar para un paciente que opta por la mejor opción, que es el trasplante renal. Entonces, en esos tres casos tenemos que hacer una valoración adecuada tanto del paciente, su entorno familiar. Y durante el proceso de la terapia, tenemos que realizado, digamos, el proceso, sea un paciente que se le hace una colocación de un acceso vascular, pues tenemos que hacer un monitoreo también hemodinámico, porque hay pacientes que son hipotensos, pacientes hipertensos, ¿no? Pacientes en los cuales durante la terapia, como lo ha mencionado mi colega anterior, pueden presentar complicaciones interdialíticas que se las voy a mencionar posteriormente y en las cuales nosotros tenemos que hacer un manejo exhaustivo. La administración de medicamentos también, de acuerdo al tipo de terapia que el paciente haya optado, ¿no? El manejo y prevención de complicaciones de estas terapias de reemplazo renal
y después de la terapia tenemos que continuar con el monitoreo post-terapia. Hacer un seguimiento, cómo va el proceso. Por ejemplo, si le instalaron una fístula arteriovenosa, entonces tenemos que citar al paciente, ir evaluando si tiene un buen shunt, si está óptima y las curaciones continuas y hacer pues la prueba dentro de las 4 a 6 semanas, que es el proceso de maduración más o menos que demora. Los cuidados de cada uno de estos accesos vasculares. Ya no voy a redundar, pero siempre enseñándole al paciente que evite mojar el catéter. Por ejemplo, cuando va a realizarse una ducha, se le cubre. Es más, nosotros también tenemos conocimiento que existen asociaciones de pacientes en hemodiálisis, los cuales muchas veces, por ejemplo, en lo que fue pandemia, se asociaron y consiguieron los parches aditivos para cubrir la zona del acceso vascular, de tal forma que éste se mantenga aséptico y bien cubierto para que no se humedezca y sea una fuente de infección. La educación continua en todo momento. Tenemos que considerar tanto al paciente como a su entorno familiar. Puede ser un paciente pediátrico, como les mencionaba. Entonces, aunque estos niños son muy lábiles, captan muy bien, tenemos que saber qué material audiovisual le damos. Igualmente al familiar o encargado de su o tutor, como por ejemplo puede ser la mamá, el papá, un familiar cercano a él, a quien lo tenemos que estar monitoreando. Igualmente, en casos de pacientes adultos mayores que son dependientes, también tenemos que brindar educación a la familia, quién se va a hacer cargo, si es un paciente que está en diálisis peritoneal, pues también se le brinda, como les mencionaba, una educación previa desde el proceso antes de que se coloque el catéter tenco, durante y después, para que el familiar se le adiestra. Tenemos un ambiente en el cual se le brinda todo el conocimiento y la experticia y se les hace que ellos un simulacro para ver cómo proceden, porque ahí es básico lo que es lo en cuanto a la bioseguridad, importantísimo. Se les hace que tengan una concientización sobre este aspecto. En cuanto al apoyo emocional, como les vengo diciendo, es importante en todas las terapias que el paciente opte por seguir, ya sea un paciente que va a ser sometido a una hemodiálisis, una diálisis peritoneal, o en el caso de un paciente que va a ser sometido a un trasplante renal. Y en este caso, también tenemos que ver no solo al receptor, el que va a recibir el injerto, sino también al donante, ¿no? Que puede ser donante vivo relacionado, que exprese voluntariamente su opción de brindar una opción de salud a un nuevo ser, ¿no? Entonces, esos aspectos los tenemos que ver en conjunto. Y dentro de las actividades que mayormente nosotros podemos realizar, pues tenemos la evaluación, como les mencionaba, la educación de paciente, la preparación física, la preparación del entorno de trabajo. Tenemos que verificar todos los materiales y equipos con los que vamos a contar, los equipos biomédicos, el acompañamiento y seguimiento, ¿no? Manejo de efectos secundarios, por ejemplo, cuando es un paciente trasplantado renal, ¿no? Porque administramos terapias de inmunosupresión, monoclonales, policlonales,
emetor, en fin, monitoreo postdiálisis, apoyo continuo, siempre en casos que requeramos del servicio social o del apoyo de la nutricionista para manejar una dieta balanceada y acorde a las necesidades de cada paciente. Brevemente, para no reiterarlo vertido por las personas que me han antecedido, recordar que la hemodiálisis pues va asociado a múltiples complicaciones con comorbilidades. Como mencionaba la colega al despedirse, un paciente con enfermedad renal es un paciente que tiene múltiples comorbilidades. Muchas veces estas son las que van a terminar en la mortalidad del paciente. Incluso que este paciente siga las indicaciones, siga el régimen estricto, pero son las comorbilidades que están asociadas generalmente de tipo cardíaca o pulmonar, las que la pueden llevar a un desenlace fatal o un tiempo digamos, de eh, proceso de estar en hemodiálisis por, digamos, larga data de 13, 15 años y que ya no cuenta con accesos vasculares, pues como les mencionaba sobre el catéter transhepático, si este se infecta, prácticamente, pues el paciente, el que sobreviva, es realmente un milagro. Entonces a ellos pues les queda y optamos por lo que es el trasplante renal. Es lo que nosotros hacemos en nuestras áreas de que optar por el trasplante renal, que es la terapia de mejor calidad, de mejor pronóstico para un paciente con enfermedad renal crónica. Dentro de las complicaciones intradialíticas las voy a mencionar brevemente, que son la hipotensión, calambre, náuseas, vómitos, cefalea, prurito, fiebres y escalofríos, sangrados, embolias gaseosas, coagulación, síndrome de desequilibrio dialítico, hipertensión y síndromes de primer uso, ¿no? Y cada una de ellas las vamos a ir aplicando nuestro NIC. Acá hacemos nuestro plan de cuidados, que es nuestra herramienta científica de nuestro actuar como enfermeras. Tenemos que hacer un plan de cuidados en el cual vamos a aplicar nuestra NANDA, nuestro diagnóstico, nuestro NIC, las intervenciones de enfermería y el NOC, el resultado esperado. Entonces, en cada una, si es un paciente hipotenso, cambios posturales o reposición de volumen, disminuir el ultrafiltrado, solicitar evaluación, apoyo clínico, disminuir los hipotensores. Justamente hablábamos de parte de la educación. Tenemos pacientes que son hipertensos crónicos que llegan a 200 sobre 100. Sin embargo, ese paciente cuando estamos en hospitalización va a entrar a su sesión dialítica, al paciente se le pregunta si él toma sus hipotensores antes de iniciar una sesión dialítica. Hay pacientes que nos indican que no deben de tomar. ¿Por qué? Porque durante la sesión comienzan a hacer cuadros de hipotensión severa. Entonces, esos aspectos también tenemos que considerar. Por eso mencionaba lo que es el monitoreo de los signos vitales. Practicar hábitos saludables, ¿no? Porque muchos pacientes que están en lo que es la hemodiálisis, muchos de ellos dicen, bueno, me toca mi sesión dialítica mañana, entonces hoy día puedo darme mi gusto y consumen cualquier tipo de alimentación de tipo chatarra. ¿Esto qué va a provocar? Pues que la diálisis va a ser inefectiva y el paciente muchas veces va a llegar o
con cuadros de náuseas y vómitos, que también se suele presentar. Generalmente, estos cuadros se presentan en la primera sesión dialítica hasta que su organismo se vaya adaptando, ¿no? Otro de las complicaciones son las cefaleas, ¿no? Que tenemos que visualizar y ver cuál ha sido la causa para evitar problemas y complicaciones agregadas. Siempre administrarle previo control de la tensión arterial, un antipirético o un antálgico para que le ayude a aliviar el cuadro de cefalea. También la mayoría de casos encontramos cuadros de calambres que muchos de ellos a veces es por una hipovolemia o una elevada tasa de ultrafiltración o cuando se administran diálisis con bajo sodio. Entonces aquí tenemos que actuar infundiendo suero fisiológico, siempre de acuerdo a una presión arterial y disminuir el ultrafiltrado. Igualmente se administra suero hipertónico al 20% en bolos de 10 mililitros. Inclusive también con un masaje en la zona afectada con una solución alcohólica va a aliviar al paciente. Cuando presenta pruritos, hay que ver si no es un RAM asociado, ¿no? Al proceso o también es por incremento de los niveles nitrogenados, ¿no? Que se han incrementado y esto pues hace o también puede ser por niveles séricos elevados como el fósforo, una hiperfosfatemia o también una reacción alérgica, como le decía, durante al sistema de diálisis, ¿no? Durante el circuito que se está administrando. Entonces, de acuerdo a eso, se va a ir actuando y corrigiendo. Si el paciente presenta un cuadro de hipertermia, tenemos que deducir cuál es la causa y atacarla, ¿no? Generalmente puede ser, si es a inicio de la hemodiálisis, ¿no? Esta puede ser de un síndrome de primer uso, que suele pasar, o reacciones de bioincompatibilidad o hipersensibilidad. Por ejemplo, por el óxido de etileno, una bacteremia. También tenemos que ver dentro de los cuidados, como ya se explicó, la zona del orificio de inyección. Si vemos una zona inflamada, rojiza, hay calentura o vemos un exudado amarillento. Entonces eso es lo que tenemos que visualizar o en el caso pues también de un catéter, ¿no? Y esta fiebre tenemos que ver cómo es, ¿no? Si es por agentes pirógenos y tratarla inmediatamente, ¿no? También otro de los riesgos que se presentan son hemorragias, ¿no? Hay gingivorragias, hay epístasis nasal o puede haber en la zona de inserción también. O si es un paciente que está anticoagulado, también vamos a ver zonas de hematomas o al sellar la canulación también podemos ver, hay pacientes que tenemos luego de hacer la compresión el sellado o hay pacientes de gran riesgo como son aquellos pacientes con pseudoaneurisma. Son bombas de tiempo que en cualquier momento pues nos pueden presentar un problema de hemorrágico. Otros que tenemos es siempre hay que reducir el flujo sanguíneo, desconectar al paciente, aplicar el tratamiento sintomático. En cuanto a si hay presencia de dolor precordial, eh, también administrar, si es coadyuvado de una hipertensión, pues administraremos nitratos. Se continúa con la hemodiálisis según el estado del paciente, monitorización de frecuencia y oximetría, suspender la diálisis si es que lo amerita y se toma un EKG, ¿no?
Igualmente, si hay un problema de embolia gaseosa para la bomba de sangre, hay que pararla y clampar la línea venosa. Colocar al paciente en tren del embur de costado izquierdo, ¿no? Para que esto no se sube el aire hacia la zona del cerebro y atrapar las burbujas en el ventrículo derecho. Siempre estamos en contacto con la parte médica, administración del oxígeno, planificar las acciones, ¿no? Y estamos con nuestro paciente. En caso de hemólisis, lo que tenemos que hacer es pinzar la línea venosa arterial, desconectar al paciente, avisar al médico, desechar la sangre hemolizada, ¿no? Dejando las agujas insertadas para administración de medicación, oxigenoterapia de acuerdo y realizar un control analítico. En caso de hipertensión, colocar en semifowler al paciente, ver los parámetros de la hemodiálisis de sodio, reducir la ultrafiltración y reponer la volemia. Siempre hay que desconectar por precaución, administrar la medicación como antihipertensivos si se amerita y monitoreo de constantes vitales. Y en cuanto a reacciones alérgicas, hay que ver la causa, administrar la medicación, como puede ser un antihistamínico, o desconectar si se trata, por ejemplo, de un síndrome de agua dura o también tenemos que ver o también tenemos que hacer que eliminar y cambiar el dializador o las líneas, ¿no? Para hacer un mejor cebado. Y en cuanto a esas reacciones, ¿cómo las vamos a ver? Cuando hay agua contaminada, el paciente muestra síntomas de escalofríos, estado febril, cefalea, artromialgias, ¿no? Y vamos a ir nosotros haciendo un prelavado con guantes, el control de la temperatura, suspender y recircular el QB a 200 cc, administrar oxígenos, brindar confort, antipiréticos, antihistamínicos, según sea necesario, recircular el sistema extracorpóreo, ¿no? Y hacer nuestro registro. ¿Cómo tenemos que prevenir la coagulación? Por ejemplo, evitando una ultrafiltración excesiva, realizar una correcta técnica de cepado, realizar una correcta técnica de anticoagulación y un ajuste y control de las alarmas. Bien, entonces, ¿cómo vamos con el tiempo? Creo que sí. En cuanto a los cuidados de enfermería en terapias de reemplazo renal intermitente en pacientes críticos, importantísimo siempre la valoración previa al procedimiento, el estado hemodinámico, el control de signos vitales, el peso, revisión de accesos vasculares, ¿no? Lo que presenta fístula, catéter, los parámetros, preparación del paciente, del procedimiento, asegurar la posición cómoda y adecuada, la higiene del sitio donde se va a realizar la inserción durante la terapia, supervisión del equipo de diálisis, control de los signos vitales, monitoreo cada 15 minutos, vigilancia de posibles complicaciones, mantenimiento de la asepsia, postterapia, control de signos vitales, verificación del estado del acceso vascular, registro del balance hídrico y documentación detallada de todo, tiempo, parámetros, respuesta, educación al paciente. Y en el caso de diálisis peritoneal, tenemos que preparar igualmente a nuestro paciente eh, que va a ser sometido a una colocación de un catéter tenco si es que su peritoneo es óptimo para poder servir. En este caso es un filtro humano, ¿no? De acuerdo a las líneas que vamos a usar, sea Baster o Fresenius. Cada uno tiene un kit
especial que lo tenemos que verificar, que estas bolsas no se hayan sido expuestas, el color, la caducidad, la fecha de vencimiento, en sí todos los correctos, todo el material que se va a usar. Sí se tiene que hacerle al paciente para ser intervenido, se tiene que hospitalizar mínimo un día antes y se le hace una analítica previa, sobre todo hemograma y perfil de coagulación. Y el paciente baja a lo que nosotros tenemos acá, lo que es UNIT, la unidad de intervencionismo, ¿no? Luego, posteriormente, se recibe al paciente. En hospitalización verificamos si hay zonas de sangrado. Luego del monitoreo de constantes vitales, si hay mucho dolor, se le administra su analgésico y luego vamos dándole previamente, olvidaba decirles, a la cirugía, el día anterior al paciente aparte de la analítica, se le hace rasurado de la zona y también se coloca un enema evacuante, ¿no? Posteriormente, ya que el paciente se le ha colocado este catéter, se le toma una placa radiográfica, al igual que en los pacientes que se colocan catéteres, para ver si la ubicación es la correcta, ¿no? Y luego procedemos en el caso que ya es un paciente que se ha hecho las pruebas de el lavado peritoneal post cirugía, ¿no? Tenemos que ver cómo sale el retorno de este líquido que se infunde, más o menos un promedio de 250 a 300. También muchas veces vamos con una solución hipertónica de 1 cc y 2 centímetros de heparina sódica, ¿no? Estas pruebas las vamos haciendo, ¿no? Pasadas las 48 a 96 horas o incluso a veces se hace en la unidad de diálisis peritoneal una semana. En nuestro hospital nosotros tenemos sectorizado las áreas de lo que es la hospitalización, lo que es diálisis peritoneal para adultos, diálisis peritoneal para pacientes pediátricos, ¿no? Está sectorizado y tenemos lo que es la unidad de trasplante renal y el área de hemodiálisis donde tenemos un área clínica donde ingresan los pacientes para procedimientos y tenemos un área donde se colocan los catéteres o accesos vasculares que viene a ser un IT y donde se realizan los recambios. Entonces, el hospital, el servicio de nefrología está pues sectorizado de acuerdo a la área o el procedimiento que requiere nuestro paciente. En cuanto a la valoración y seguimiento del paciente, cada semana durante un mes, ¿no? El paciente acude a lo que es la consultoría de enfermería para la valoración y cura de la herida quirúrgica, luego se retiran las grapas y más o menos de 7 a 10 días de posimplantación, siempre tenemos que verificar el orificio de salida, tenemos que ver si hay presencia o no de fibrinas, ¿no? Y se le enseña al paciente cómo se debe, hacemos la toma de muestras de líquido, ¿no? Y se envía a cultivar, ¿no? Siempre usando las medidas de bioseguridad. Se refuerza la educación al paciente para que tenga cuidados en cuanto a lo que es el orificio de salida del paciente, como lo podemos visualizar acá. Si observa puntos rojos, si ve alguna secreción, y también les reforzamos en que la colocación que debe optar para que haya una mejor drenaje cuando él va a realizar su procedimiento ambulatorio en casa. Entonces ahí siempre hacemos las pruebas, como les decía, que durante el pre,
operatorio de la colocación del catéter tenco y después se le hace un seguimiento al paciente, tanto al paciente como al cuidador primario que está a su cargo, porque lo que mayormente dentro de las complicaciones que presenta un paciente con diálisis peritoneal son las infecciones del catéter del orificio o los cuadros de peritonitis. Por eso el ambiente donde él va a realizarse sus recambios tiene que estar debidamente limpio, ¿no? El lavado de manos es algo primordial en la cual nosotros concientizamos a nuestros pacientes para que pueda realizarse sus recambios y detecte a tiempo si hay alguna infección, ¿no? Y aquí ya casi para terminar, les voy dando lo que es un alcance sobre lo que es el trasplante renal, mi área específica donde recibimos, ¿no? En este caso es un trasplante de donante cadavérico, es un operativo donde participa un gran número de profesionales que tenemos que estar debidamente certificados por MINSA. Tanto la institución como los profesionales estamos debidamente certificados para realizar y participar en este procedimiento, ¿no? Se recibe, se activa lo que nosotros llamamos el protocolo, ¿no? De trasplante. Hay un grupo, que es el equipo de procura, y una vez que ha autorizado el familiar, pues entra en funcionamiento. Muchas veces han tenido que viajar las colegas de sala de operaciones, las perfusionistas, para obtener el órgano, el potencial, luego de una ablación, y se instala en nuestro potencial receptor que está en una lista de espera al cual se le llama y logramos un final feliz, ¿no? En cuanto brevemente el enfoque de pacientes trasplantados renales, una vez que ya se le ha colocado el injerto, tenemos que hacer siempre en la etapa preoperatoria, como les mencionaba anteriormente, la valoración integral del paciente, su historia clínica o comorbilidades, la preparación física, que se les da a los pacientes charlas en el hospital con todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Para que puedan ellos estar preparados y puedan acceder a estar en la lista de espera, revisión y preparación de los accesos, el apoyo emocional y educativo, porque son pacientes que están muchas veces ansiosos. En cuanto a los cuidados posoperatorios inmediatos, monitoreo estricto de los signos vitales, manejo del dolor y confort, evaluación de la función del injerto, que es básico, prevención de infecciones, administración y vigilancia de inmunosupresores. Y en estas diapositivas les muestro, ¿no? Cuando recibimos en las unidades operativas, de unidades de trasplante renal, a nuestro paciente con todos los equipos biomédicos, con todas las bombas para hacer la reposición adecuada, ¿no? Del ingreso y egreso, según la diuresis. Los pacientes muchas veces nos viene con drenaje de Movac, con la sonda vesical, con un equipo de sistema antirreflujo sellado para evitar infecciones, que está debidamente graduada, pacientes que vienen con su monitoreo para el control de las constantes vitales, que viene muchas veces con línea arterial, para que nos sirva también para hacer la monitorización. Y también este es en el caso de un paciente pediátrico, ¿no? Que está con grapas. Igualmente, las pruebas radiodiagnósticas que se les toma durante todo el proceso. Acá podemos visualizar una ecografía doble para ver la función renal, si es óptima o no. Y en caso que requieran, pues, otros apoyos como una gamografía, una tomografía, en fin, de acuerdo a cómo
va el estado del paciente. Los cuidados en el seguimiento a largo plazo siempre es una educación continua. Se le brinda durante todo el proceso al paciente todo lo que es para que él tenga lo que es el autocuidado. ¿No? Tenemos que enseñarle a reconocer signos y síntomas de rechazo o infección, la importancia de no suspender la medicación inmunosupresora, la promoción de estilos de vida saludable, el apoyo psicológico de la mano siempre, ¿no? Con el psicólogo, detectar si hay problemas de ansiedad, miedo, rechazo y coordinación. ¿Perdón? Las recomendaciones para mejorar la eficacia de las terapias de reemplazo renal, pues es necesario adoptar un equipo considerar los factores multifactoriales que consideren aspectos clínicos, factores sociales y económicos. El acceso y el uso de la diálisis está influenciado por el sistema de proveedores de atención médica y de los pacientes. Aunque la hemodiálisis es modalidad más utilizada, tenemos que considerar el aspecto de infraestructura, capacitación del personal, que limitan muchas veces la eficacia y equidad. Es fundamental abordar estos desafíos para garantizar un tratamiento sostenible. Eh, Dentro de las conclusiones, el rol fundamental del personal de enfermería es clave en todas las etapas de la terapia de reemplazo renal: preparación, aplicación y seguimiento, actuar con enlace entre paciente, el equipo médico y la familia. En cuanto a la educación del paciente, es esencial brindar educación continua sobre el tratamiento, el autocuidado, promover la adherencia al tratamiento y reducir hospitalizaciones, una vigilancia constante de signos vitales y parámetros clínicos, control riguroso, detección precoz de signos de infección, y el cuidado de enfermería en el trasplante renal es integral y objetivo, que abarque el plano físico, emocional, educativo y social del paciente. La educación, vigilancia y apoyo emocional son claves para una recuperación exitosa y prolongar la vida del injerto. Ya me despido mostrándole mi hospital, el Hospital Ricardo Rebagliati Martins, aquí donde ustedes pueden visualizar una ambulancia porque tenemos la zona donde viene ¿cómo se llama esto? Aterriza el helicóptero, helipuerto que tenemos cuando se hace, por ejemplo, los trasplantes que son cardíacos, ¿no? Generalmente llegan acá y de acá se distribuyen a las diferentes instituciones. La unidad de trasplante renal del hospital y nuestros logros de nuestros pacientes que son de donantes vivos relacionados. Acá ya el donante en vísperas de irse a casa, la receptora queda con nosotros y el agradecimiento de nuestros pacientes. Y acá, pues, siempre debemos recordar que debemos de cuidar nuestros riñones. Con la promoción y prevención, pues, aseguramos una buena calidad de vida para todos. Gracias por la invitación. Con esto acabo. Si hay preguntas.